¿Qué tal? ¿Cómo les va? Otra vez ya es otra cosa, ¿no? Después del almuerzo. Se viene un espacio que iba a ser un panel, pero bueno, hay cosas que pasan en el Congreso y por eso tanto José Luis Espert como Victoria Tolosa Paz estaban tratando la definición de ficha limpia, pero bueno, hoy tenemos, yo quisiera empezar con esto, si bien el señor es hincha independiente, acá hay una historia muy linda porque cualquier hincha de River no se pondría esta camiseta, ¿no? A lo lejos, pero si nos vamos a Córdoba, Belville, allí en 1923 se creó un club que, como siempre pasa, se crea en un bar. No creo que tomé Fernet, no sé si había Fernet en Córdoba en 1923, pero si no sería un sincero. Y había hinchas de River y de Boca, y dijeron, podemos convivir, y así nació el Club Atlético Biblioteca River Plate. Tiraron la moneda, uno eligió el nombre, el otro eligió los colores y el diseño de la camiseta. A simple vista esto parece un chamullo. Ahora, cuando yo les muestro que dice River Plate acá y que es un club actual, ven que la idea es que se pueda convivir. Por eso quiero invitar aquí a que se sume con nosotros a Martín Lustó, porque si la política habla de algo es de eso, cómo convivir y compartir historias. No voy a vender alguna camiseta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a Somos Pyme por la invitación para compartir este Summit con el título de El País que Viene. Yo quiero hacer algunas reflexiones generales de dónde viene el país y qué posibilidades se abren, y sobre todo cómo el país que se ha construido a lo largo de tantas décadas ha impactado particularmente en el universo Pyme, y qué es lo que deberíamos corregir para que eso no siga teniendo el mismo efecto. Pero quiero arrancar por lo siguiente. Esto es un diagnóstico, si quieren, de dónde está atrapado el país, porque algunas de las cosas, en mi opinión, que hace el gobierno están bien, otras más o menos, y otras mal. Yo tengo el siguiente diagnóstico. Argentina malgasta, desde hace mucho tiempo malgasta los recursos públicos. ¿Qué quiere decir que malgasta? Argentina, cuando mira el agregado de gasto público, gasta el doble por habitante, actualizado por inflación, es decir, en términos constantes, que hace 25 años o 30 años. El doble por cada uno de nosotros. Deberíamos recibir el doble de educación, de salud, de seguridad, de justicia, de infraestructura, de jubilaciones, de programas para pymes. Levante la mano el que siente que eso pasa. ¿Que recibimos el doble? No recibimos el doble, y eso habla de la improductividad del Estado. Es muy difícil calcular si un Estado es eficiente, porque lo que produce un Estado, al revés de lo que produce ustedes, no tiene un precio, sino que se mide a lo que se llama costo de factores. Entonces, es muy difícil hacer cálculos de productividad, pero cuando uno ve que gasta el doble y no recibe el doble de casi nada, quiere decir que hay una pérdida de productividad. A partir del mal gasto, si uno tiene objetivos que cumplir, si gasta mal, tiene que gastar más. Si gasta más, lo que tiene es más y peor presión tributaria. Si tiene más y peor presión tributaria, tiene informalidad por un lado, empresas que eligen por ahí no pagar impuestos porque no dan abasto con la carga tributaria, y encima hay menores ganancias. Si uno tiene más informalidad en el balance y menores ganancias, tiene menor acceso al crédito. Si uno tiene menor acceso al crédito y gana menos plata, tiene menos inversión. Si uno invierte menos, genera menos crecimiento. Si hay menos crecimiento, hay menor creación de empleo de calidad. Y así como se dice que el Banco Central es el prestamista de última instancia de los bancos, en la Argentina el Estado se transformó en el generador de ingresos de última instancia de un montón de sectores. Cuando no tracciona el sector privado, tracciona creando empleo público, creando subsidios, creando protecciones para que ciertos sectores sobrevivan, creando legislación para que la masa laboral sea más grande o por lo menos no tenga tanta volatilidad. Y ese Estado que genera ingresos a un montón de sectores, finalmente lo que genera es una puja de apropiación para ver quién se queda con una parte del Estado. Y eso retroalimenta el mal gasto. Y así está Argentina desde hace mucho, pero mucho tiempo.
Tanto que somos un país que cuando uno mira la evolución del PBI por habitante casi no crece. Esta es la evolución del PBI por habitante en los últimos 50 años. 50 años. Cuando uno mira puede encontrar que hoy, a ver si hay puntero o no. Mira qué raro. Bueno, cuando uno mira, hoy el ingreso por habitante no es muy distinto al año 98, pero no es muy distinto al año 74. El ingreso por habitante de la Argentina, con todos estos ciclos, idas y vueltas, volatilidad, hace que nosotros tengamos un ingreso por habitante que es 17% al que teníamos 50 años atrás. 17% superior al que teníamos 50 años atrás. ¿A qué tasa anual crece el PBI por habitante en la Argentina en los últimos 50 años? Al 0,2% anual. Al 0,2% anual se necesitan 323 años para duplicar el ingreso por habitante. Más de 3 siglos para duplicar el ingreso por habitante. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué tenemos este problema? ¿Qué es lo que tenemos que ordenar? Y déjenme rescatar lo siguiente. Hubo 2 periodos en los cuales el ingreso por habitante creció. Este, que es el 91 hasta el año 98, ahí empieza la Gran Depresión Argentina, y este, que es 2002-2003 hasta el 2011. Solamente 2 periodos. ¿Qué pasó en esos 2 periodos? En el resto ustedes ven, acá hay 16 años de caída del ingreso por habitante, 16 años, y acá hay 14 años de estancamiento del ingreso por habitante. Son 30 años de un total de 50 sin que el ingreso por habitante de los argentinos crezca. ¿Qué pasó en esos 2 periodos? 2 cosas muy distintas pero que están relacionadas. En el periodo de los 90 tuvimos un aumento, qué raro que es esto, un aumento de la productividad del Estado con un tipo de cambio fijo que se fue atrasando. En el momento que el ímpetu de hacer un Estado cada vez más productivo, al revés de lo que mostraba antes, se agotó y el tipo de cambio se atrasó, dejamos de crecer y de hecho entramos en una crisis. La crisis es el fin de la convertibilidad del 2012. ¿Qué pasó acá? Exactamente lo contrario. Un Estado que se hizo cada vez peor con un tipo de cambio hipercompetitivo. Y cuando se agotó la competitividad del tipo de cambio, el Estado que se hizo cada vez peor volvió a generar otra vez crisis y estancamiento. ¿Por qué eso es así? Piensen lo siguiente. Si yo estoy produciendo una pyme y está produciendo agua en la Argentina, el costo del plástico, del PET, es igual y de la misma calidad en Argentina que en Chile. El costo del agua es igual en la Argentina que en Chile y de la misma calidad. El costo del etiquetado es igual en Argentina que en Chile y de la misma calidad. El costo de la energía es igual en Chile y en Argentina es de la misma estabilidad. El costo de la mano de obra es igual en Argentina que en Chile y es de la misma calidad. ¿Puedo competir con Chile? Sí. Es todo igual y de la misma calidad. Ahora falta un componente. El 54% del costo de producción en la Argentina es el Estado. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si el Estado argentino cuesta más y es peor? Si el Estado argentino cuesta más y es peor, ya no puedo competir. A menos que haga ¿qué? ¿Cómo hago súbitamente para vender algo que es más caro y es peor? ¿Cómo se hace en Argentina para vender algo que es más caro y es peor? Devalúo. Abarato súbitamente el costo de algo que se hizo más caro, ¿sí? Uno puede vender un iPhone 14 cuando el que está de moda es el 16 o el nuevo, sí, lo tiene que vender más barato. Entonces supongamos que el Estado malo lo que hace es que el PET tiene microfiltraciones y cuando le llevo a la góndola tiene 1/3 menos de agua. Tengo que vender más barato. Y para eso lo que se hace habitualmente es compensar devaluando. ¿Qué quiero decir con esto? Que Argentina necesita cada vez convivir con un tipo de cambio más alto porque el Estado se hizo peor y peor y peor. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando desde un gobierno, de la política, le dicen a los empresarios, ustedes se tienen que poner los pantalones largos y competir, la respuesta del empresariado debería ser, el Estado argentino es el que compite indirectamente, compite a través de todo lo que se produce en la Argentina. Entonces, si el Estado argentino no empieza a ser mejor o mejora más rápido que el resto de los estados del mundo, cada vez necesitamos un dólar más alto para sobrevivir produciendo. Eso quiere decir que la política tiene que hacer un mejor Estado. Eso quiere decir que la calidad de los debates tiene que ser mejor, que tiene que haber debates y que tiene que haber miradas distintas sobre las cosas.
hay que construir un mejor Estado, si no somos un país cada vez más pobre medido en términos de los salarios en dólares. En la década del 60, Argentina era el país número 18 del mundo en PBI por habitante en dólares. Hoy debe estar cerca del número 80. Eso es lo que fue pasando, no solamente porque no crecimos, sino que para sobrevivir con un Estado cada vez más pesado y peor y más caro, hace falta un tipo de cambio más alto. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Ahora hemos tenido un gobierno que tiene decisión para encarar las cosas, y eso para mí no es un tema menor, porque venimos de un presidente que no sabía ejercer el poder y ahora tenemos un presidente que ejerce el poder. En algunos casos a uno le puede gustar más y a otros menos, a mí ciertos excesos no me gustan, pero me parece que es muy importante que un presidente tome decisiones. Segundo, dentro de esas decisiones hubo un foco muy importante en bajar la inflación. Y dentro de ese foco para bajar la inflación es en corregir el desaguisado fiscal, que es una parte del mal estado. El desaguisado fiscal genera o deuda o inflación. Es una parte. Después el Estado tiene que proveer bienes y servicios cada vez mejores para los que producen y para el resto de los ciudadanos. Con esa manera de encarar la herencia, ¿sí?, que básicamente lo que hizo es una mega devaluación y después regular el precio de la tasa de interés y el precio del tipo de cambio, y las dos cosas fueron más bajas que la inflación, lo que se produjo es una brutal apreciación cambiaria y además una redistribución de ingresos. Aquel que tenía un plazo fijo, dólares en el colchón, valen menos en la capacidad de ahorro, aquel que pudo acceder al mercado financiero y comprar acciones o bonos le fue bien. En estos 9 meses tenemos una caída anual de 3,1 del PBI y sin el efecto de la comparación del agro, que tuvo una sequía el año pasado, del 5,7 de caída interanual, una caída muy grande. Y una apreciación cambiaria. Es muy difícil encontrar ciclos de devaluación seguidos de una apreciación cambiaria tan grande. Y esto voy a explicar por qué es un problema. También hay una agenda de regulación que me parece positiva. Y después hay algunas cuestiones que generan desigualdad en términos de quién se beneficia. Los sectores que les está yendo bien en materia de inversión o posibilidades en la Argentina son aquellos que están relacionados con recursos naturales, con ventajas comparativas de la Argentina. Puede ser recursos naturales o recursos humanos. Puede ser la economía del conocimiento, como puede ser la minería, o como puede ser la energía o el agro. El agro más por rebote, minería y energía están recibiendo muchas inversiones. Pero esos sectores que ya tenían ventajas, además, tienen otros subsidios. Tienen, por ejemplo, el RIGI. Y uno puede discrepar acerca del diseño del RIGI, puedo elaborar por qué debería haber sido distinto, por qué deberían haberse corregido ciertos sesgos y cómo incorporar mucho más a la producción local que puede encadenarse en el valor de ahí. Y por otro lado, el blanqueo, que generó una estabilidad cambiaria, generó que los dólares que entraron estén en un corralito porque no pueden salir porque hay cepo, y eso se está financiando a los sectores que tienen mayor potencial, y está financiando a los sectores que tienen mayor potencial a una tasa que por ahí una empresa corporativa en Estados Unidos le costaría conseguir. Insisto, por el cepo. Entonces lo que tenemos que es a las empresas y a los sectores que ya tenían ventajas comparativas, independientemente del tipo de cambio, reciben el RIGI con rebajas que ninguno de ustedes impositivas recibe, y al mismo tiempo recibe financiamiento a tasas internacionales. A tasas que son 7% más bajo que lo que paga el soberano, que lo que paga la Argentina. Y esto lo que genera es desigualdades crecientes en distintos sectores. Cuando uno mira este escenario de la macro que acabo de señalar, ¿sí?, me parece que eso se refleja cuando uno mira la encuesta del Observatorio PYME. ¿Qué dice la encuesta del Observatorio PYME? Primero, hay una diferencia muy grande, como pocas veces en el pasado, no voy a usar esto porque me está costando, pero hay una diferencia muy grande entre la situación actual y las expectativas. Las expectativas están al alza. ¿Por qué? Y porque estamos intentando salir de un lugar donde la Argentina está atrapada desde hace mucho, pero mucho tiempo. Y cuando uno ve decisión dice, bueno, por lo menos de acá estamos tratando de salir. En el caso de software y servicios informáticos, ¿sí?, hay una mejor percepción o una mejora de las condiciones actuales, pero en el caso de la industria manufacturera en general hay una fuerte discrepancia entre el rumbo que digo, por fin estamos abocándonos a corregir ciertas cuestiones, después podemos discutir cómo se corrigen, y lo que está pasando en la realidad con la caída de las ventas y en muchos casos todavía caída de producción. ¿Sí? Hay todavía deshacerse de stocks hasta que termina uno de deshacerse de stocks que fue acumulando por distintas cuestiones.
¿sí? Se retrasa la producción sobre las ventas. ¿Qué otra cosa muestra la encuesta o el observatorio PYME? Fíjense cuáles son las preocupaciones. Lo amarillo es el año 22, lo naranja es el año 23, lo negro, lo verde muy oscuro, es el año 24. Cuando uno miraba cuál era el problema principal que existía en el año 23 y 22, era esto, era el aumento en el costo de las materias primas. Hoy, obviamente, con la inflación en baja, ese aumento o la preocupación sobre esa circunstancia bajó a la mitad de lo que fue el año 22 o 23. Cuando uno mira el retraso en los pagos de los clientes, está un poco menos que en el año 23, pero está similar. Cuando uno mira dificultad de financiamiento, está cayendo, porque obviamente cuando cae la inflación hay mayor posibilidad de acceso al crédito. Y después está el tema laboral, que está en la misma dimensión, un poquito más abajo. Pero ¿qué es lo que creció mucho? Bueno, cuando uno veía cuál era el problema o la preocupación acerca de las caídas de las ventas en el 22 y el 23, estaba entre el 40 y el 50%, hoy está rozando el 80%. Y eso es parte de esta dinámica de cómo está diseñándose o encarándose la Argentina que viene. La volatilidad es el principal problema de Argentina. Argentina tiene mucha volatilidad y crece poco. Piensen ustedes lo que pasa si yo no crezco nada, pero con la volatilidad reparto distinto, afecto a la distribución de ingresos. Cada vez que hay una crisis en Argentina, pierden los que menos tienen. Los que no tienen capital financiero, dólares en el colchón, los que no tienen sus cosas, capital físico, los que no tienen un nivel de educación, un trabajo en blanco, capital humano. Reparto la misma torta, pero la reparto peor, tengo cada vez más desigualdad. Pero al mismo tiempo, fíjense, esta es una comparación entre Chile y la Argentina, cómo crecieron los dos. Argentina arranca de 100 y termina en 400 y pico. Chile arranca de 100 desde el año 60 y termina en 1100. Pero además, implícita acá, no se ve, pero hay una volatilidad mucho más grande en la Argentina, que es cuando los ciclos se interrumpen. Fíjense, nosotros caemos, voy a marcar acá, Chile crece, se estabiliza, crece, y nosotros tenemos una caída, otra caída, otra caída, otra caída, salvo algunas que son crisis en común. Entonces tenemos una economía mucho más volátil. En el gráfico contrario, ese es el que está del otro lado, ese es el PBI por habitante medido en dólares. Nosotros tenemos doble volatilidad, déjenme avanzar una y después retrocedo. Esta es la volatilidad del tipo de cambio real en la Argentina. Esto no pasa en ninguna economía del mundo. Oscila entre 2,34 y 1,06, pero oscila con unos saltos monumentales. La pregunta es cómo uno planifica si el tipo de cambio puede ser en un rango de unos años 2,5 veces más alto o 2,5 veces más bajo. Y eso es particularmente lesivo en algunos sectores. Cuando uno agarra la combinación de las dos cosas, que Argentina tiene crisis y que el valor del dólar oscila, uno tiene esto. Si un país creciera normalmente, a través del tiempo, iría avanzando por la línea de puntos. Argentina, cuando uno hace ese gráfico de el PBI de un año y el PBI del siguiente, y lo que ve es que se mueve como un laberinto. Empieza a crecer, pero después tiene una crisis, empieza a crecer, pero tiene una crisis y se retrocede. Y eso es lo que tiene Argentina desde hace mucho, pero mucho tiempo. ¿Dónde es más lesivo esto? Obviamente los que tienen menos espalda, y después voy a abordar de por qué hay menos espalda estructural en las pymes que en el resto de las empresas. Este es un gráfico que hicimos, en realidad lo hizo mi equipo, yo no lo hice, pero es una matriz de transición de lo que estuvo pasando con las pymes. Agarramos todas las pymes de acuerdo al CIPA, es decir, agarramos los quits que sobrevivieron en los últimos 15 años. Estos son todos los quits divididos por cantidad de empleados de los últimos 15 años. ¿Sí? Todos los que sobrevivieron 15 años como pymes. ¿Qué tendría que ver uno cuando la economía va bien? Que si en el año 2007 había muchas empresas entre 0 y 5 empleados, uno quiere ver que en el 2022 pasan a tener más empleados. Entonces, todo lo que está por arriba de la línea verde quiere decir que hubo crecimiento de las pymes en tamaño. Todo lo que está por abajo quiere decir que hubo decrecimiento de las pymes. Por ejemplo, en el 2022, de las empresas que tenían o que tienen entre 0 y 5 empleados, el 84% antes tenía entre 0 y 5 empleados, pero el 40% había llegado a tener entre 5 y 10.
15 había llegado a tener entre 10 y 20. Entonces, cuando uno mira qué es lo que le pasa al entramado pyme, tenemos, primera, tendencia a la reducción del tamaño de las pymes. Hay tendencia a la reducción del tamaño de las pymes. Probablemente ustedes acá son los casos exitosos, pero hay tendencia a la reducción del tamaño de los que sobrevivieron, ¿sí? Y hay más reducción cuanto más chicos es. Y por otro lado, nosotros tenemos en los últimos 15 años prácticamente la misma cantidad de pymes. Hay 600 pymes más que hace 15 años. ¿Son estas 200.000? Acá hay 200.000 en total. ¿Son estas 200.000? No, estas son las que sobrevivieron. Que estaban en el 2007 y están en el 2022. Hubo otras 320.000 que entraron en todo este periodo, pero también que murieron en este periodo. Entonces, el aumento en el tamaño de las pymes en 15 años fue solamente de 600 pymes. Y en los últimos 15 años se generaron 370.000 puestos de trabajo en las pymes. Uno puede ser, es mucho, porque en Argentina se crean muy pocos puestos de trabajo en el sector privado, por lo que expliqué en el primer gráfico, pero también es muy poco. Y es muy poco por el contexto en el que las pymes tienen que sobrevivir. Fíjense lo que está pasando con esta economía que se mueve a distintos ritmos. Aquellas cosas que están relacionadas con recursos naturales están creciendo. Aquellas cosas que están relacionadas con todo el resto están en caída. ¿Y por qué las pymes, además de esta definición sectorial en la tendencia que estamos teniendo lugar hoy, o a la que estamos asistiendo hoy, por qué las pymes son particularmente dañadas por una alta volatilidad? Primero porque en alta volatilidad, os lo voy a decir después, es imposible tener políticas estables. Ningún programa que uno genere es estable. Y además, si hay alta volatilidad, tienden a ser reemplazados o se tienden a agregar capas geológicas de programas, que entonces se gasta mucho porque los programas quedan ahí, pero después nadie sabe ni que están siendo administrados, ni qué es lo que se puede hacer con ellos o no. Pero, ¿qué le pasa a las pymes? Primero, comparado con una gran empresa, hay menor acceso a la información. En general, y muchas veces, cuando está por sobrevenir una crisis. En segundo lugar, hay menor oportunidad para selección de recursos humanos. Una cosa es ser una mega empresa y seleccionar recursos humanos, y otra cosa es una pyme que lo hace a pulmón. Tercero, hay menor preparación para prevenir y soportar vaivenes, entre otras cosas, porque las grandes empresas tienden a desarrollar o tienen más facilidad para desarrollar mercados externos y pueden diversificar. Las pymes mayoritariamente apuntan al mercado interno o arrancan por el mercado interno. A la hora de conseguir mercados externos, el costo para una pyme es infinitamente más grande en términos de su volumen de ventas, porque hay un costo fijo que es folletería, hacer misiones, analizar el mercado del otro lado. Eso es un costo hundido que en volumen de ventas, o en comparación con el volumen de ventas, es mucho más grande para una pyme que para una empresa grande. Hay asimetría entre los bancos. Para un banco prestarle a una gran empresa es mucho más fácil, analiza una sola carpeta. Para prestar el mismo monto a 100 pymes hay que analizar 100 carpetas. Entonces hay asimetría de información y reciben, por ende, tasas de interés más altas, más volátiles y generalmente plazos más cortos. Y cuando además Argentina tiene volatilidad y el sector financiero encuentra nichos de corto plazo que le rinden bien, no importa si es crédito al consumo, si es crédito al Estado, el mercado para pymes se achica mucho. Hay obviamente, cuando sobreviene una crisis, mucha menor capacidad de lobby que lo que tienen 2 o 3 grandes empresas para resolver el problema que la crisis les genera. Hay en la Argentina un sesgo tributario anticrecimiento para las pymes. Nosotros, ¿qué uno debería tratar de que ocurran con las pymes? Que pasen el test de competitividad, que es que eventualmente le provean, tengan un estándar internacional, o que exporten o le provean a un proveedor internacional, inclusive un proveedor internacional, un multinacional que esté acá. Eso es un test de calidad, soy competitivo globalmente. Ahora, cuando uno va a exportar o cuando uno es proveedor de una gran empresa, vende en blanco. Y si el vecino que hace lo mismo que uno vende en gris, hay un sesgo en contra de crecer. Cuando crezco y me transformo en una pyme competitiva, me resta rentabilidad. Entonces, un sistema tributario que no mira o que cobra muchos impuestos y hace la vista gorda en otros casos, genera un sesgo anticrecimiento. Y así como para exportaciones en tecnología o en cualquier otra cosa, muchos de los gastos que son hundidos
¿sí? Hay una diferencia muy grande entre las pymes y el resto de las empresas, y esto se ve también en materia laboral. Esto es de otra vez del Observatorio PYME. El costo salarial, ¿sí?, no importa si es para las pequeñas o medianas, evoluciona más o menos en la misma dirección, pero la productividad del trabajo tiene una brecha cada vez más grande. Entonces, de acuerdo al tipo de regulaciones, de acuerdo al tipo de acceso que uno tenga a buscar recursos humanos, lo que hay es una brecha cada vez más grande entre las pequeñas, medianas y, por supuesto, entre las empresas más grandes del país. Entonces, ¿qué vemos hoy? Vemos que así como hay sectores que están recibiendo financiamiento barato por el cepo y el blanqueo, están recibiendo el RIGI que les baja impuesto a las ganancias, dividendos, IVA acelerado, débitos y créditos, retenciones, libre liquidación y exportaciones, además de eso reciben el subsidio, si quieren implícito, de lo que está pasando en el mercado financiero, y en el resto eso todavía no tracciona de la misma manera, porque es difícil, otra vez, sin saber hacia dónde vamos y sin mayor estabilidad, que se produzca un mejoramiento del espíritu animal, diría Keynes, con mayor certidumbre. Quiero decir lo siguiente: ¿por qué la volatilidad? A Argentina le cuesta puntos porcentuales de crecimiento a la volatilidad, y es muy fácil de entender por qué. Cuando se habla de que en los teoremas de bienestar de la economía, al presidente le gusta mucho hablar de esto, de los precios son indicativos de algo y los precios permiten que haya información para que se asignen bien los recursos. Pero la verdad que el precio que importa, o los precios que importan, no son los precios del presente. Le digo, compro la Coca-Cola en un lugar o en otro lugar, almuerzo allá o acá. Lo que importa para que un país crezca son los precios del futuro. ¿Cuál es el tipo de cambio del futuro? ¿Cuál es la tasa de interés? ¿Cuál va a ser la demanda para mi producto? En virtud de eso uno toma decisiones de inversión, y la inversión es lo que genera crecimiento. Y en Argentina los precios del futuro están rotos. Están rotos por la volatilidad que hemos tenido. Yo digo, les pido plata 5 años en pesos, ¿a qué tasa me la prestan? Y en dólares, ¿a qué tasa me la prestan? Entonces, cuando los precios del futuro están rotos, cuando uno desconoce los precios del futuro, siempre pasa esto, y seguro que lo han vivido muchas veces. Se meten en un negocio, amplían una línea de producción o abren algo nuevo, y cuando termina el ciclo, seguro que dicen, qué pena que no invertí más. O por ahí dicen exactamente lo contrario, qué pena que metí todo acá y así funcionó. Nunca uno dice, la verdad es que invertí la cantidad exacta. Nunca. Entonces siempre hay inversión que está desperdiciada. O fue de menos o fue de más, pero no es la cantidad exacta. O nos perdimos crecimiento o perdimos recursos por invertir en un lugar que no tenía potencial. Y eso cuesta en puntos de crecimiento, todos los años. Yo no recuerdo ahora, pero José María Fanelli tiene una estimación, si yo no me olvido demasiado, de que cuesta en la Argentina alrededor de 1,3 puntos de crecimiento anual. Entonces ese es el escenario. ¿Qué es lo que pasa hoy? Esto es una extracción de un libro que escribí con Javier González Fraga en el año 2004, ¿sí? Hablando de la competitividad. Dice, debemos ser cuidadosos con el concepto de productividad. La década pasada posee ejemplos de productividad que no deberían ser materia de orgullo, ya que se alcanzaron en la emergencia empresarial. Era necesario reducir al máximo el empleo y reemplazarlo por tecnología importada, aprovechando el atraso cambiario en las mejores condiciones de financiamiento. Pero esa mayor productividad del sector era la contracara a la productividad. Perdón, esto no es lo que les pedía al equipo del libro. Es otro que lo tengo acá, se los puedo leer. Pero básicamente lo que dice es, siempre tenemos que ir a competir. Para que la Argentina crezca, tiene que competir. Para que la Argentina crezca, el porcentaje de apertura al mundo, exportaciones más importaciones sobre el PBI, tiene que ser más alto. Para que Argentina crezca, las exportaciones por habitante tienen que ser más altas. Pero tenemos que competir sobre una base que sea sana y sobre una base que sea equitativa. Después de muchos años de volatilidad, después de años de un Estado que se hizo más gordo y peor, bajar el tipo de cambio a niveles que están fuera del rango habitual, ¿sí? Y generar apreciación cambiaria es una competencia injusta con cualquiera. Injusta. Y es exactamente al revés, cuando uno no sabe hacer política activa, cuando uno no sabe hacer política industrial porque la capacidad estatal de la Argentina está detonada, la única cosa que uno puede hacer es proveer un rango, ¿sí?, de tipo de cambio
que sea transversal a todos y que dé un colchón para ir acomodándose. ¿Qué debería hacer la Argentina si uno vuelve al gráfico del primer punto? Argentina creció cuando hizo el Estado mejor o cuando tuvo un tipo de cambio alto. Argentina debería trabajar en tener un tipo de cambio alto y al mismo tiempo que tiene un colchón para el reacomodamiento del sector productivo, hacer el Estado cada vez mejor. Si no, vamos a ir a los bandazos entre un lugar y otro, o va a tener costo que después es muy difícil deshacer. Entonces, ¿qué hay? Por un lado, el asistencialismo. Cuando se habla de las pymes y se las trata como si fueran los sectores más vulnerables de un país, la verdad que tenemos un problema. Asistencialismo en un entorno malo no conduce al crecimiento de un sector que es recontra importante. Ley de la selva tampoco permite un marco de tranquilidad, sobre todo en vista del pasado. Todos estamos quemados por la volatilidad, entonces necesitamos señales en exceso para saber que no hay más volatilidad para tomar ciertas decisiones. Entonces necesitamos que eso esté contenido de alguna manera y me parece que lo que necesitamos es políticas más estables orientadas al sector. La primera es la estabilidad. Ninguna política económica que incube potenciales crisis nos va a llevar a ningún lugar, ni acá ni afuera. Un tipo de cambio competitivo. Y después necesitamos, porque lo tienen todos los países, miren lo que hace Estados Unidos, miren lo que hace Alemania, miren lo que hace Japón con las pymes, miren lo que hace España, miren lo que hace Francia. Todos tienen asistencia crediticia, asistencia técnica, asistencia para exportaciones, políticas laborales específicas mucho tiempo. Y además, cuando se habla de competitividad, resolución de los cuellos de botella. ¿Qué quiere decir resolución de los cuellos de botella? En todos los ámbitos hay cuellos de botella que es donde uno tiene que impulsar. A mí en los años 90 dirigí un estudio de 15 sectores industriales que son de insumos difundidos, que son los insumos que todos ustedes, o por lo menos todas las industrias manufactureras, utilizan. Entonces petroquímica, gas, petróleo, envases, neumáticos, cables, plástico, todo eso cuando uno mira a la Argentina está concentrado y con abusos de poder de mercado. Entonces después pedirle a alguien más abajo de la cadena que compita cuando arriba realmente no hay competencia y encima atrás el tipo de cambio es prácticamente imposible. Y no hay enfoque sistémico sobre esta cosa, y no hay enfoque sistémico otra vez por las volatilidades. Entonces, bienvenido que Argentina entre en un sendero donde no tenga inflación. Tenemos que tener cuidado que las políticas con las que se construye la baja inflación sean políticas sustentables y otra vez conduzcan a un sendero de crecimiento que a veces tendrá accidentes, pero lo que no puede tener es lo que vivimos al principio del gráfico. Y lo otro es, no todos los sectores son iguales, no todos los sectores tienen las mismas ventajas. Cada contexto macroeconómico genera ventajas para unos y otros, y si además de esas ventajas uno las acentúa esas diferencias, condena a sectores que por ahí tendrían alto potencial para competir, ¿sí? Los condena antes de tiempo sin testear si realmente tienen ese potencial o no. Muchas gracias.